Aquí está el doctor Rubnis del Sanyud. Él hizo una revisión de sus protocolos de tratamiento y los publica dividiéndolos en tres eras. La primera era del 76 al 91, la segunda, como lo marca allí, del 91 al 2000 a 1997, y la tercera era del 2002 al 2008, porque él pudo hacer una revisión de esos pacientes que fueron tratados. Él revisó que el tiempo de recaída no cambió en cuanto a sus diferentes protocolos de tratamiento. Lo que sí disminuyó fue significativamente fue la incidencia de recaída, y él encuentra que en su primer protocolo tiene una incidencia de 52.6, que comparado con el último protocolo ya es del 22 más menos 3%. Él también hace una revisión y dice que aquellos pacientes que rebasaron los 4 años pudieron ya tener una meseta en cuanto a la sobrevida, y él lo marca como un punto de su trabajo importante para este tipo de pacientes. Los protocolos él los describe en su publicación del 2014 y habla de los primeros tratamientos que eran con vincristina, daunorubicina, Ara-C, y también tratamientos por remisión que iban hasta de 2.5 años. En el 80 o el protocolo LMA 80 ya empiezan a incluir las dosis de Ara-C y daunorubicina para mejorar este tipo de pacientes. Ya se incluye el trasplante, o si no tuvieran donantes se les da un tratamiento por remisión de 1 año. En el trabajo del 83 ya se introducen 5 drogas, seguido de 16 ciclos de tratamiento, y siguen dando mantenimiento. Pero ya en los últimos 2 protocolos de tratamiento ya no lo hacen con un mantenimiento prolongado de la quimioterapia. Dan las dosis altas de quimioterapia con Ara-C, con etopósido, antracíclico, y ya lo demás lo hacen solamente con tratamiento con vigilancia, ya no dan mantenimiento. Y él hace también referencia al protocolo más reciente, que es el ML, el 02. Aquí es un diagrama de su trabajo, de su protocolo, y aquí están las gráficas de sobrevida de ese artículo. Aquí está. Aquí están como las gráficas en cuanto a la sobrevida, a la incidencia de posibilidad de recaída, como si efectivamente los primeros trabajos o los primeros tratamientos con un alta índice de posibilidad de recaída hasta de un 52%. También aquí lo hace en cuanto a las recaídas, que él dice que después de que rebasan los 4 años, y estos pacientes ya no van a recaer. Es tan difícil decirle a un paciente con leucemia mieloblástica aguda que ya acabamos 5 o 6 ciclos de quimioterapia intensiva y de salidas y entradas al hospital, que entra el estrés para la familia y los padres. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Realmente vamos a seguir con tratamiento? ¿Qué posibilidades hay de recaída? Y eso todavía es muy difícil de contestarlo. Él en su artículo hace hincapié en que va a ser la posibilidad de que después de 4 años ellos ya tenían una muy baja posibilidad de recaída. Hay otro trabajo del grupo español, que aquí lo interesante de ese grupo es que ellos insisten que lo que puede cambiar la terapia de la leucemia mieloblástica aguda, eso se publica en los anales de pediatría del grupo de Barcelona, en donde revisan 67 pacientes. Obviamente sacan pacientes con M3 y con otros pacientes de alteraciones citogenéticas favorables. Lo interesante del trabajo es que tienen una probabilidad de recaída los españoles del 38%, pero lo que ellos encuentran en su trabajo es una expresión muy alta de HLA tipo 1, y esto es lo que nos da una mejor posibilidad de que puedan ser tratados con células NK. Y en su artículo lo que ellos hablan es de poder hacer, al no expresar tanto este antígeno, se pueden hacer este tipo de pacientes susceptibles de ser tratados con inmunoterapia, que es una de las posibilidades que también se puede llegar a tener. Ahora, un poco de lo que son la clasificación de riesgo de 2 grupos que me parece a mí que son de punta de lanza para que podamos nosotros tomarlos en cuenta, y que es el de la doctora Kreuzik en el grupo europeo, en donde ella habla de riesgo favorable, intermedio y adverso. Los criterios son en base a la citogenética, a la biología molecular. En cuanto también al tipo morfológico, en algunas morfologías como M6, que algunos lo dan también como un riesgo alto. Esto es importante porque, por ejemplo, el riesgo favorable y el intermedio tendrían que seguirse con solo quimioterapia, mientras que el paciente con riesgo adverso son candidatos a trasplante porque la sobrevida esperada es muy pobre.
Ese es el grupo de San Yud, que sigue siendo para nosotros siempre un grupo que siempre estamos siguiendo por sus buenos resultados en muchos trabajos, y así también habla del riesgo bajo contra la locación 821, inversión del cromosoma 16, 15, 17, la ausencia obviamente de FLT3, y el alto riesgo lo da con morfología como la M6 o M7, exceptuando los pacientes con síndrome de Down, que les va muy bien, el cariotipo complejo, y obviamente el FLT3, que suele ser un dolor de cabeza para un paciente con leucemia mieloblástica aguda. La ventaja de los pacientes pediátricos es que no tenemos esa incidencia que se suele ver en la población del adulto, como lo habíamos mencionado anteriormente. El tratamiento de primera línea sigue siendo, nosotros seguimos el protocolo del BFM, pero no varían mucho los trabajos del San Yud o del grupo español. Son 2 ciclos de Aracé, antracíclico y etopósido. La respuesta a tratamiento, que se evalúa con una médula ósea en forma temprana, y si persistiera la actividad tumoral, dar una intensificación con Aracé mitojantrona, y también algunos grupos que ya están vigilando lo que es la enfermedad mínima residual. También importante para nosotros a nivel pediátrico es el uso de profilaxis al sistema nervioso central con Aracé, metotrexate e hidrocortisona. Las medidas de soporte, que son muy importantes, que es donde nosotros adolecemos y donde las curvas de sobrevida suelen bajar más, debido a que los centros de médicos, desafortunadamente, a veces lo que carecemos es de un banco de sangre que dé el tratamiento adecuado al paciente, o que tengamos los antibióticos en forma adecuada en tiempo para dar las medidas necesarias en la mielosupresión. En cuanto a la leucemia, que tiene una recaída, tenemos esquemas que podemos utilizar como el IDA-FLAC, donde se puede alcanzar una tasa de recuperación del 64%, pero con una sobrevida libre de enfermedad muy pobre del 38%. Se han utilizado otros fármacos como la clorfarabina, como el gemtuzumab, como el sorafenib, pero para pacientes con esta mutación de FLT3. Pero finalmente estos pacientes van a ser candidatos a trasplante de donador relacionado o inclusive a donador no relacionado, por la baja posibilidad de sobrevida que alcanzan con solamente quimioterapia. Esas son las indicaciones del grupo europeo, que se basa básicamente en los parámetros de riesgo. Bajo riesgo no se consideran para trasplante, alto riesgo y muy alto riesgo son los que ellos están manejando, los pacientes que tienen una recaída o más de una recaída. Yo me formé con el grupo de España, con el doctor Ortega Aramburu, que ya ahorita ya está jubilado, pero el doctor en ese entonces lo seguía haciendo yo por muchos años. Creo que hasta el 2012 dejé de trasplantar de tipo autólogo a las leucemias mieloblásticas, pero él encontraba que sí había una diferencia significativa con trasplantes autólogos, porque cuando decía, bueno, no tenemos donador familiar, no tenemos haplo, no tenemos cordón, si vamos a hacer un autólogo, vamos a darle los esquemas de quimioterapia y lo vamos a hacer con un trasplante autólogo. Yo veía en sus resultados muy buenos resultados, también con el grupo de Madrid, que yo estuve en el grupo de Barcelona, en el grupo de Madrid también yo vi inclusive publicaciones muy interesantes. Se dejó de hacer por la posibilidad de movilizar con el filgastrin células malignas, y se ha dejado de hacer. Sin embargo, ahora lo están retomando los grupos franceses y habrá que esperar sus resultados para poder emitir una opinión. A nosotros nos fue muy bien con el trasplante autólogo. Ahorita les voy a mencionar un poco de la experiencia de la raza. Nuevamente, grupos con trasplante autólogo. Aquí vemos el grupo del 96, 98, yo estuve en el 2000 en el grupo de Barcelona, y todavía 2005 con unas diferencias en algunos casos significativas en cuanto a la vigilancia con quimioterapia, aquí como en este grupo de Alonso del 2005, que tiene una sobrevida con quimio de 34 versus 42 con el trasplante autólogo. Y realmente el trasplante autólogo es un procedimiento bastante sencillo, que no tiene una mortalidad menor del 5%. El problema sigue siendo la recaída post-trasplante. Y aquí una de las curvas de algunos grupos sobre las experiencias con auto y con donadores no relacionados. Y ellos hacen mucha hincapié en el auto, como en algunos datos ya sobre 5 años se alcanzan a unir las curvas con trasplante autólogo en este tipo de pacientes. Yo lo hice, yo lo viví y todavía lo vi publicado. Ahora habrá que seguir la vigilancia de los grupos. La sobrevida del grupo, de acuerdo al Grupo Internacional de trasplante en enfermedad temprana, como la sobrevida suele ser buena, el intermedio obviamente va a bajar, en enfermedad avanzada pues suele ser menor del 30%,
por eso es tan importante que se trasplanten los pacientes de forma temprana. El programa de trasplante, que lo mencionó la doctora del Campo, pero lo voy a volver a mencionar yo, ahorita lo está coordinando la doctora del Campo y están los doctores García y la doctora Anesi Gerber, que es importante. Este es un mural en el Hospital La Raza que se llama El Pueblo en Demanda de Salud, del grupo de Diego Rivera, que ya se me está yendo, y es un mural precioso que tenemos allí en el Hospital General donde yo laboro. Ese es un paciente de Chihuahua, nada más que es un paciente presenté al principio ese paciente de leucemia mieloblástica que ahorita tiene 80 meses de Ciudad Juárez, ese paciente de Chihuahua con una leucemia linfoblástica, nada más que quise ponerlo como uno de los casos que trasplantamos de este estado. El niño afortunadamente está bien ahorita, son muy altos, la mamá muy alta y se quejaba de que era un poquito más bajito que ella. Decía, bueno, si son súper altos, está en súper buen estado de salud, una leucemia linfoblástica en segunda remisión. La experiencia del servicio, que fue la que a mí me tocó trabajar del 2000 al 2015, hicimos 40 trasplantes. Aquí está la pequeña, una de esas pequeñas trasplantadas, una LMA M3 variedad hipogranular, y ahorita ya 10 años después del procedimiento, cómo está con su mamá en remisión completa. Ella fue un trasplante autólogo. ¿Qué experiencia tenemos en el hospital? Nosotros hacemos, obviamente, la movilización con filgastrin y la recolección en célula en máquinas de aferesis, para posteriormente dar un esquema de acondicionamiento mieloablativo y la reinfusión de las células. De la experiencia que a mí me tocó llevar a cabo fue del 2000 al 2015, 40 casos, de los cuales 13 fueron alogénicos y 27 fueron autólogos. Podemos ver la diferencia casi al doble, y esto tiene que ver porque eran pacientes que no tenían un donante compatible, y yo venía con mi escuela del grupo español, con esta visión de que ante la falta de un donante se hiciera el trasplante autólogo. Vemos que tenemos este grupo de pacientes, 40, y aquí está la descripción de los pacientes. Tenemos masculinos 18 y 22 femenino. Aquí las variedades de la leucemia, más M4, y segundo lugar las M2, que morfológicamente se suele decir que